Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos estado compartiendo de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde habla del ser que está compuesto por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Y hay dos cosas claves que nos dice el verso. La primera es santificar, que tiene que ver con apartar exclusivamente para Dios. Pero luego también nos habla, casi al final del verso, de guardar irreprensible. Es decir, que no haya nada que pueda ser utilizado para venir a señalar o para venir en contra de eso que está siendo santificado, de eso que está siendo preservado, de eso que está siendo guardado. Y en el programa anterior estuvimos haciendo énfasis sobre el cuerpo y la importancia del cuerpo en nuestra vida. Pero en este tiempo queremos hablar sobre el alma. Y el alma nosotros vamos a estar abordando que está compuesta de tres cosas. O en el alma más bien es donde encontramos tres cosas que son clave en nuestro día a día. La primera tiene que ver con nuestros pensamientos. Lo segundo tiene que ver con nuestras emociones. Y lo tercero va a tener que ver con la voluntad. Es decir, aquellas decisiones que nosotros terminamos siguiendo, aquellas decisiones que nos aferramos, aquellas decisiones que son lo que va a ir marcando nuestro avance, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en nuestra vida. Así que yo quiero pedirles que al pastor Rubén, si podemos empezar introduciendo la parte de los pensamientos y la importancia de los pensamientos en nuestro día a día. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a dar cuenta que los pensamientos tienen una influencia importante en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, cuando yo analizo mi vida, cuando yo evalúo mi vida y en esa evaluación yo deseo cambiar mi vida, de repente hay circunstancias que no están funcionando, hay situaciones que no son agradables o no están llenando las expectativas que tengo, el paso que una persona debería de tomar es transformar su manera de pensar. Porque en los pensamientos, en nuestra mente, es donde se establece todo nuestro sistema de creencias, es donde se alojan nuestros pensamientos principales, que son los que terminan direccionando nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la mente? ¿Cuál es el poder que tienen los pensamientos en nuestra vida? Es lo que dice Proverbio: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, que los pensamientos tienen la facultad de establecer patrones en nuestra vida, de establecer comportamientos en nuestra vida, que al final son los que vienen dando los resultados que tenemos. Por eso es que muchas veces, en vez de Dios tratar de cambiar nuestras circunstancias, muchas veces nosotros venimos a Dios y le decimos: Señor, cambia la situación en mi matrimonio, cambia la situación en mi finanza. Pero muchas veces Dios, en vez de tratar de cambiar las circunstancias desde un ámbito externo, lo primero que Dios nos va a decir, el Señor nos va a decir: transforma tu manera de pensar, para que transformando tu manera de pensar puedas cambiar tus circunstancias. Y es ahí donde comienza lo clave de los pensamientos y de la mente. Ahora, la Sagrada Escritura también dicen en Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Génesis 6:1 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente al mal. Decía el pastor Rubén que tal es el hombre en su corazón, así va a ser él. Tal es el hombre en los pensamientos que moran en nosotros, así nos vamos a manifestar. Todo empieza con un pensamiento. Las cosas se crean primero pensándolas. Es más, alguien hizo esa taza, primero la pensó y luego la manifestó. Por eso el proceso de pensamiento es clave, porque va a definir en nosotros lo que vamos a construir en nuestra vida. Nuestra familia, nuestra finanza, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de conducirnos en todos los ambientes. Todo se crea dos veces. Primero se piensa y luego se manifiesta. Entonces los pensamientos es algo que muchas veces el ser humano no les pone rienda, no piensa en lo que piensa,
no analiza su pensamiento. Pensar en lo que pienso me puede llevar a conclusiones y deducciones muy importantes. Porque si yo empiezo a tener un dominio, una administración de mi pensamiento, me voy a dar cuenta que muchos de los resultados no positivos en mi vida tienen que ver con que algo yo no pensé bien o no lo evalué. El Señor escudriña los pensamientos del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, hay una semejanza, hay una igualdad, una correspondencia con el tema de la mente. El pensamiento se procesa en la mente. El ser humano tiene una mente, estábamos hablando que el alma se compone de la mente y los pensamientos se procesan ahí. En la medida que yo procese buenos pensamientos, el producto de esos pensamientos van a ser cosas productivas y positivas. En la medida que yo procese malos pensamientos, entonces el producto de ello va a ser negativo o destructor. Entonces, el cristiano, el creyente, una de las cosas importantes que tiene que empezar a evaluar es en qué está pensando hoy. Porque lo que piensa hoy es una siembra para el futuro. Y de una manera va a determinar los avances o los obstáculos o el estancamiento al que él pueda llegar. El ser humano, guiado por el Espíritu, que lo vamos a ver más adelante, le entrega los pensamientos al Espíritu. Se sujeta. Porque Dios tiene pensamientos de nosotros de bien, solamente de bien. Pero nosotros no pensamos necesariamente solo bien. Entonces, hablar de los pensamientos es tener el entendimiento de poder juzgar bien de acuerdo a lo que estoy pensando. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Es necesario, ante una visión como un padre de familia que quiere levantar una generación, ante un empresario que quiere dirigir una empresa grande o pequeña que sea, ante un momento de crisis que estemos viviendo, es necesario discernir cuáles son mis pensamientos. Y si yo logro discernirlo, voy a poder establecer hacia el futuro algo productivo y desarrollado en Dios. Solo quiero dar una definición. Mente es el centro de la inteligencia del razonamiento y de la memoria, y se parece a una computadora con un poder de memoria ilimitada. La palabra mente es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. Estamos entrando a temas muy importantes con porque al final nos vamos a dar cuenta que todo es un tema de administración. Tengo que administrar mis pensamientos, porque mis pensamientos van a generar acciones, decisiones y van a construir algo en el futuro. Entonces, lo que yo procese en mi mente va a denotar los temas que voy a establecer para mi futuro, mi familia, mi generación, mi casa, todo lo que yo vaya a hacer. Por eso vuelvo al ejemplo de la taza. Primero yo la creo en mi mente, a través de un pensamiento, y luego la hago manifiesta. Ahora, ahí es donde muchas veces nos pasa que una persona o nosotros mismos podemos cambiar de ambientes, pero no cambiar de formas de pensar. Entonces, aunque hay un cambio en lo que estamos viviendo, en lo que estamos experimentando, en las circunstancias de nuestra vida, si al final no cambiamos nuestra manera de pensar, los ciclos de la vida se siguen repitiendo, se siguen manifestando. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, Israel pasó 400 años cautivo en Egipto, bajo un sistema de opresión que trató de reducir su voluntad, lo oprimió, lo esclavizó. Dios lo saca, dice la Escritura, con mano fuerte de Egipto después de 400 años. Ya estaban en una condición de libertad hacia una promesa de Dios, hacia lo que era la tierra prometida. Tenían que pasar una transición que era el desierto, y en medio del desierto, ya siendo libre, habiendo salido de la opresión de Egipto, todavía su mentalidad estaba siendo esclavizada. Y lo difícil de esa historia es que todos ellos que mantuvieron su mentalidad de esclavo, que no hicieron la transición, que, como decía el pastor Vladimir, no administraron sus pensamientos, no entendieron que ya Dios los había libertado, fueron los que no lograron alcanzar el diseño de Dios para su vida. Entonces, muchas veces nuestra vida puede cambiar de ambiente, pero si no cambiamos la manera de pensar,
no vamos a ver los resultados que esperamos. Solo hay un tema con cambiar la manera de pensar. Cuando uno dice cambiar la manera de pensar, se oye como sencillo, pero ciertamente hemos estudiado espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cerebro, que está en el cuerpo, es un órgano que rige todas las funciones de nuestro organismo, pero que también es resistente a los cambios. El cerebro en el tema de cambio no es muy solícito. Él se va a defender porque él trabaja de una forma en cuadrículas. Él tiene un formato de trabajo. Está programado. Entonces, cuando vos querés introducir nueva información, tiene que haber una desinstalación de verdades por las cuales vivo, de sistemas de creencias por los cuales he vivido y adoptar algo nuevo. Ese proceso no es fácil. Entonces, cuando usted habla del desierto, creemos que la gratitud era suficiente, pero no, hay una resistencia en nuestra mente a los cambios que Dios nos está proponiendo. Por eso es que al final la sujeción de nuestra voluntad es un proceso consciente. La sujeción de nuestra voluntad no viene como un viento recio y entonces se me quitó la forma que pensaba. No, es una rendición racional de mis conocimientos y mis pensamientos ante la voluntad del Señor. Proverbios 23:7, como mencionaba el pastor Rubén, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La definición de esta palabra pensamiento me llamó la atención. En el original tiene que ver con puerta, portón o entrada. Es decir, que de alguna manera los pensamientos vienen a ser como un portero que van a dejar entrar o no van a dejar entrar aquellas cosas a nuestra mente que se van a establecer. Y lo importante de entender esto es que de acuerdo al pensamiento que gobierne mi vida, entonces así va a ser el comportamiento que yo voy a tener en el día a día. Les invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ir a un corte, pero regresamos.